Vamos a continuar. El día de ayer hablábamos sobre el signo lingüístico y sus características y la construcción en un momento determinado de la palabra, que ya vamos a ver en este momento cómo es distribuida esa palabra tal cual. Nos dice entonces, una palabra consta de monemas. Las características del lenguaje humano frente a los de los animales es totalmente distinta. Hemos hablado en muchas ocasiones en donde nosotros vamos a hacer la comparación de un lenguaje solamente en comunicación, pero tal cual el ser humano se distingue del animal tal cual irracional, porque no podemos, ¿verdad?, comunicarnos con ellos y que ellos no tienen un sistema como el nuestro para poder establecerlo. Y aquí nos dice, tomamos un mensaje. Mi hermano no tiene hijos. Podemos ir analizando en unidades menores cada una de la significación que nosotros poseemos. Acá voy a hacer una relación de cómo nosotros decodificamos una idea, una palabra, una expresión. Y en este caso estoy asociando esto porque recuerden que cuando nosotros estamos en comprensión lectora, prácticamente lo que hacemos, nosotros vamos a decodificar, es decir, vamos a desglosar todos los elementos de una frase o una expresión y luego los volvemos a codificar para encontrar esa expresión que nosotros estamos leyendo tal cual. Y vamos a observar entonces, dijimos acá, mi hermano no tiene hijos. Mi significa lo designado por el nombre, es decir, que pertenece a la persona hablante. Y nosotros vamos a encontrar que esta palabra mi, aparte, tiene una acepción que vendría a ser un pronombre, ¿verdad? Posesivo, es decir, de pertenencia. También vamos a encontrar hermano. Dijimos en un momento que todas las palabras van a tener una raíz. En este caso también se refiere a una persona que va a tener un rasgo característico familiar consanguíneo. ¿Que es un hermano? Pues definitivamente, ¿verdad? Un hijo de mi papá que viene a ser mi hermano porque ambos venimos o procedemos del mismo tronco. En este caso, entonces solamente queda como hermano porque es la palabra raíz. Cuando yo le coloco la o hermano, esta o me designa a mí un género, me designa un número y aparte me designa la cualidad o característica a la que se refiere. En este caso, hermano, la o me designa un género masculino, un número, ¿verdad? Que es en singular porque solamente estoy hablando de uno. Cuando nosotros tenemos, dice, no, es una ausencia, una existencia de un significado específicamente. Cuando nosotros decimos no, ¿verdad? Es una negación como tal. Tiene nuevamente, vuelve a repetir esta parte de lo que es la palabra raíz, tiene, en relación a la palabra tal cual tiene en noción de poseer. Cuando nosotros decimos tengo o no tengo, ¿verdad? Ya nosotros estamos refiriéndonos a la posesión nuevamente de algo. Y de ello, ¿verdad? Entonces decimos, de tener o poseer, tiene, nuevamente, la E me está designando una persona, nuevamente en singular, en un presente indicativo. Hijo, acá nuevamente podríamos determinarlo, solamente hubiera quedado en I, ¿verdad? Porque está refiriéndose a una persona, me está determinando a mí también la procedencia de un tronco común, solamente que esta es en negación, ¿verdad? O sea, no tiene hijos. Aquí la parte de O también me generaría a mí lo que es el género masculino, pero como se agrega la S, aquí me está determinando el número.
Aquí lo está diciendo en plural, es decir, vuelvo a reunir nuevamente toda la palabra, mi hermano no tiene hijos. Y yo automáticamente estoy reconociendo, desglosando el significado de cada una de estas palabras como una decodificación y luego las vuelvo a unir para comprender el significado que me está expresando esta oración. Estas unidades menores, la más pequeña, dotadas de significación, se llaman monemas. Entonces acá, ¿verdad? Dijimos que cada elemento dentro de una frase, dentro de una oración, vamos a encontrarlo como monema. Recuerde que el análisis, no obstante, puede continuar. En este caso, el monema mi puede subdividirse en unidades. Eso nosotros lo vimos anteriormente cuando dijimos que está en un momento tiene una grafía, tiene un sonido fonológico, pero que en un momento también esa grafía se va a llamar fonema, porque va a tener un sonido, porque va a tener una representación dentro de lo que es un alfabeto. Hasta ahí solamente. Luego, por su parte, tendríamos que la palabra es un monema y una sucesión de monemas que en la escritura se escribe entre dos espacios en blanco. Ya nosotros, por ejemplo, aquí en esta expresión que podemos encontrar cada palabra, ¿verdad? Por espacio, su espacio, parte, etcétera, ¿verdad? Y empezamos ahí, una tras otra. A eso se refiere con la primera parte de lo que son los monemas. Luego dice qué condiciones cumple una palabra. Acá dice toda palabra cumple estos requisitos que la van a definir como tal. Una, como acabamos de decir, se escriben en forma independiente, en forma sintáctica al escribirla. Va en dos espacios en blanco. Muy bien. Presenta límites fijos y esto es en un momento determinado porque creamos bloques específicos de lo cual nosotros estamos hablando. Además, dice cuando la palabra contiene más de un monema, por ejemplo, una palabra compuesta o una palabra derivada, que ya había hablado en la clase anterior de ella, se refiere a la palabra compuesta, la unión de dos palabras, a la palabra derivada cuando utiliza la raíz de una, ¿verdad? Y crea desinencias. Por ejemplo, panecito, chocolatera, rebuscábamos, quitamanchas. Este orden en los monemas es fijo, pero en este caso desaparecería si nosotros manejamos otra situación. Dice, buscamos monosaba. Por ejemplo, la otra dice manchasquita, ¿verdad? Y cuando nosotros en este caso hacemos la aclaración, la unión o la desinencia de las palabras vienen a representar como tal entonces monemas, pero en este caso recordemos que va a tener un orden sintáctico, un orden cronológico según nosotros queremos representarlo. Aquí dice las clases de monemas. Hay vocablos como pan, mi, en este caso, que son monosílabos. Nosotros vamos a recordar que todo aquel monosílabo es el que en un momento determinado vamos a pronunciar en un solo tono de voz, ¿verdad? No dividimos la palabra. Sol, cal, luz, ¿verdad? Sal. Nosotros no decimos en sol, ¿verdad? Sol, ¿verdad? No decimos cal, cal, sino automáticamente en un solo tono de voz nosotros pronunciamos la palabra. Entonces acá dice, no puede descomponerse en pequeñas o dividirse en monolíteras en un momento determinado, ¿verdad? Sino en este caso, cuando nosotros las clasificamos según la pronunciación de sílabas, pues definitivamente va aunado en ella. Por ejemplo, acá podemos encontrar que se dividen algunas palabras y dice corredor, relojero,
transportar, inmortalidad. Pero vean cómo se va a dividir la palabra. Tenemos corredor, pero acá no voy a decir yo a dividir la palabra, ¿verdad? Luego re, y luego puedo determinar do y luego dejar la R, ¿verdad? No, definitivamente eso no se puede hacer. Por lo tanto, entonces nosotros vamos a encontrar acá la división corredor. Y luego tenemos relojero. Acá nuevamente no podría dejar, ¿verdad? La palabra determinada de la forma reloje, o, ¿verdad? Sino tengo que determinar según la división en cómo nosotros unimos estas palabras. Aquí ya tiene transportar, tenemos inmortalidad y acá nosotros encontramos entonces cómo esta división de los monemas nos van a dar a nosotros una palabra de la cual podemos tal vez crear otras, pero en este caso tenemos que tomar en cuenta la divisibilidad que pueda tener la sílaba, perdón, la palabra en sílabas, pero que no vamos a dejar, digamos, sueltas algunas letras porque no tendría ninguna función como tal. Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto a lo que hemos abarcado hasta el momento. Jóvenes, De mi parte, no hay duda. No, señor. muchas gracias por responder. Entonces vamos a encontrar, dice, la significación de los monemas en la secuencia anterior, es decir, continuando con el ejemplo, dice, mi hermano no tiene hijos, puede advertir que los monemas perdón, constitutivos de palabras son dos clases. ¿A qué nos vamos a referir? Una, dice, uno significan conceptos, es decir, son los portadores de las significaciones cuyas descripciones pueden leerse. Se recuerdan que nosotros en un momento dijimos que la palabra tiene como tal un significado y un significante, cuya descripción entonces acá dice puede entenderse que vamos a encontrarla en un diccionario en la cual nosotros vamos a tener que cada una de esas palabras ya determinadas como palabras son los lexemas. En este caso, entonces, vamos a tener conceptos, vamos a tener lexemas, vamos a tener un intercambio de estos lexemas para encontrar un significado a la expresión general. ¿Por qué nosotros estamos hablando de esta situación? Porque recuerden que de aquel aspecto gramatical que nosotros vimos al inicio, cuando vimos cada una de las ciencias y las disciplinas que auxilian a la gramática, dijimos que vamos a entender a una expresión en forma generalizada y a cada elemento que pertenezca. Dentro de estos elementos, nosotros entonces vamos a observar a estos monemas gramaticales. Ya nosotros vimos en esa oración cómo nosotros la desglosamos palabra por palabra y hemos visto entonces ese significado que tiene o la función que cumple dentro de una expresión. Les decía en las clases anteriores que nosotros regularmente siempre hablamos o nos expresamos a través de oraciones, a través de una secuencia lógica. Cada vez que hablamos, nosotros emitimos a un sujeto. Casi siempre hablamos en este orden, ¿verdad? Sujeto, acción y predicado. Es decir, sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, predicado, porque es la idea que nosotros al inicio concebimos y que por lo tanto, como nos establecieron ese orden cronológico para poder dar a entender o comprender algo, es ahí como nosotros vamos formulando este aspecto de los monemas gramaticales. Y ahí, pues definitivamente si recordamos, ¿verdad? A la sintaxis, recordamos a la semántica, a la morfología, y a cada una de esas disciplinas que en un momento vienen a auxiliar a la gramática para poder comprender. Dentro de los monemas, pues nosotros también ya vamos a ver otro elemento,
que van a ser los morfemas. Y dice, hay monemas que nunca se presentan formados por sí solos en una palabra, sino tienen que asociarse a un lexema u otro morfema. Para constituir, por ejemplo, podemos encontrar paredes, cantaba, y si nosotros empezamos a buscarle la raíz a esta palabra de paredes, vamos a encontrar pared, cantaba, de cantar, ¿verdad? Reconocible, de reconocer, y vamos a buscar muchas otras palabras que nosotros empleamos. Entonces, a estas unidades, pues definitivamente no son palabras independientes. Serían palabras independientes cuando en un momento determinado se convierten en una palabra simple o están determinadas como una palabra primitiva. Eso también ya lo vimos. La palabra simple y la palabra primitiva se recuerdan que son palabras que no derivan de otra, sino que solamente poseen por sí mismas, ¿verdad? Su propia expresión. Entonces acá, dentro de esta combinación, dice, existen dos clases de morfemas. Están los morfemas flexivos, que en un momento determinado nosotros dijimos que nuestro idioma español o castellano es un idioma flexivo porque nos presenta en un momento determinado muchos aspectos o muchos accidentes gramaticales, si ustedes lo quieren ver así. Por ejemplo, el género, el número. En este caso, género y número, nosotros sabemos que el género está determinado por masculino y por femenino. El número está determinado en un momento por singular y plural. Acá entonces dice hermano sería género masculino, hermana género femenino. Si le agregamos la S que ya nosotros reconocemos como un plural, entonces al decir hermanos, nosotros estamos hablando en plural, hermanas estamos hablando en plural. Entonces dice, y sobre todo el tema, el tiempo del modo, el aspecto, la persona, el número, las formas verbales o los tiempos verbales que en un momento nosotros vamos a desarrollar. Se recuerda que vimos o que nosotros ya conocemos los tiempos verbales. Está en presente, pasado y futuro y todos aquellos elementos que nosotros vamos a irle sumando. A ello sumamos entonces la presentación que nosotros le vamos a dar, no solamente en la conjugación del tiempo, sino en la persona que lo representa. Y ahí se integran aquellos elementos, vamos a recordarlos, por ejemplo, en los pronombres, ¿verdad? Sabemos que existen pronombres en primera persona y en segunda persona. En primera los determinamos como singular y en segunda persona los determinamos como plural. ¿Cuáles son esos pronombres? Recordemos, es yo, tú, él o se representa, ¿verdad? Ella. Hasta ahí tenemos los de primera persona en singular. Cuando nosotros continuamos y decimos nosotros, vosotros, ellos o ellas, son la segunda persona y están determinados en plural. Entonces, por eso se le llaman flexivos, porque en un momento determinado nosotros sí cumplimos con esta parte gramatical en donde establecemos género, número, tiempo, personas y hasta modos también, porque vamos a determinar el modo indicativo, el modo subjuntivo de una expresión. Los morfemas derivativos, que normalmente sirven para formar palabras partiendo de otras. Por ejemplo, salvar, podríamos establecerlo, ¿verdad? Una derivación, salvación. Fresco, podríamos encontrar una derivación, frescura. Historia, ¿verdad? Podríamos agregarle el prefijo prehistoria. Bailar, podríamos decir bailotear y ya le estamos agregando nosotros un derivativo, ya sea en sufijo o en prefijo, que también ya lo observamos en clases anteriores. El prefijo es la palabra que acompaña, ¿verdad? En la parte del frente de lo que es el infijo o lo que es el morfema. O podríamos agregarle un sufijo que es la parte que acompaña en la parte final de la palabra. Acá, las fuentes del vocabulario. Vamos a tener entonces que nuestra lengua deriva de un latín
y que por lo tanto la mayoría de palabras que utilizamos vienen de la lengua latina. Por eso en su momento ustedes han escuchado en un diccionario de la Real Academia, dice, palabra que deriva del latín, y nos da una palabra en latín y ya nos da la traducción de la palabra. Entonces acá dice, son patrimoniales. También hemos heredado gran parte de los morfemas que sirven para formar palabras nuevas. No todas las palabras del castellano también se pueden establecer que vienen del latín. Algunas provienen de otras lenguas de la península antes de llegar a los romanos. ¿Qué otras lenguas nosotros empleamos? Dijimos en su momento que vimos dentro de la clasificación de la lengua, vimos lo que era la lengua latín, vimos también la lengua griega y también la lengua hebrea. Y en este caso, ahí en el diccionario se establece claramente de dónde proviene la palabra. Dice, este último caso hablamos de préstamos y solamente estamos asociando lo que nosotros vimos ya en clases anteriores. Se recuerdan también que los préstamos en un momento determinado son todas aquellas palabras que nosotros en un momento determinado integramos dentro de nuestro idioma y que están determinados, dijimos, ¿verdad? Los préstamos por extranjerismos, por préstamos lingüísticos, por lo que son neologismos. Dentro de otros. En nuestra lengua hay muchísimos ejemplos de los préstamos. Por ejemplo, del árabe dice que se toma la palabra almohada, alcalde, acelga, aceite. De un italiano se toman las palabras centinela, espagueti y novela. De un francés se toman las palabras jardín, jamón, paquete, entre otros elementos que nosotros hemos utilizado. Ya hoy en día nosotros empleamos muchos otros préstamos lingüísticos que ustedes ya asociaron en las clases anteriores, ¿verdad? Por ejemplo, antiguamente, ¿verdad? Decían en inglés meeting, que era un grupo de personas reunidas, perdón, tenis y fútbol. Hoy nosotros encontramos otros elementos de los cuales podemos hacer referencia. Dice, hay otros procedimientos menos productivos que también se dan como los acortamientos, por ejemplo, cine, foro, boli. En este caso, ¿verdad? Donde simplemente se corta una palabra, pero no necesariamente vamos a entenderlo como siglas, porque las siglas definitivamente son cada inicial de la palabra que se establece, ¿verdad? Eso también lo mencionaba el día de ayer en relación a las siglas. Yo les ponía de ejemplo lo que era el RENAP, les decía cuando nosotros mencionamos a un instituto, ¿verdad? Por ejemplo, el ICS, la SAT, solamente son siglas, pero no son acortamiento de palabras. Por ejemplo, cine, ese sí es un acortamiento, porque nosotros en este caso sabemos que es algo de cinematografía. Foto, ¿verdad? Nosotros sabemos que es fotografía. Entonces ahí nosotros no estamos utilizando siglas, solamente acortamiento de palabras. Y dentro de ellas, pues vamos a encontrar a siglas, pero que no son acortamientos, sino simplemente son las iniciales de las palabras tal cual. Aquí dice, no obstante lo anterior, hay una serie de procedimientos de formación de palabras que son absolutamente necesarias en el funcionamiento de una lengua. Y dice, en este caso, son procedimientos morfológicos. Nos referimos a la formación de palabras por derivación y por composición. Aquí estamos hablando solamente de este aspecto como algo que nosotros ya vimos y que vamos a incluir dentro de este proceso. Yo no me voy a detener mucho en esto porque nosotros hicimos ejercicios, por ejemplo, de estas palabras, por ejemplo, de los tecnicismos, de los neologismos, de los préstamos lingüísticos. Dentro de la formación de palabras también encontramos en palabras simples o palabras primitivas la raíz. Dentro de las palabras de raíz encontramos derivaciones.
Se recuerdan que toda palabra derivada se compone de una palabra simple o de una palabra primitiva. El ejemplo, ¿verdad? De siempre, cuando decimos pan, panadero, panadería, panecito, panecillo, pancito, ¿verdad? Ahí a nosotros, panesucho, ya estamos creando derivaciones de una palabra. Para la composición, se recuerdan que es la unión de dos palabras específicamente. En este caso, la unión de las dos palabras, nosotros entonces tenemos que agregar esta situación. En la composición, dos palabras como tal. Tenemos entonces, por ejemplo, nosotros regularmente siempre unimos palabras para determinar. Les decía el día de ayer, sacacorchos, paracaídas, un paraguas, un lavaplatos, un lavavajillas, un lavacoches, entre muchos otros elementos que podríamos mencionar. ¿Por qué es composición? Porque son dos palabras unidas para dar origen a una palabra. Dentro de esto dice que va a desarrollar a un 35% aproximadamente dentro de un vocabulario, la formación de palabras compuestas y derivadas. En este caso nos dice que constituye un campo de un léxico o una familia léxica, es decir, una familia de palabras que vienen a desarrollar todo lo que nosotros en un momento vamos a emplear como una expresión. ¿Alguna duda al respecto con el tema, jóvenes? No, teacher, ninguna. Muchas gracias. Entonces voy a finalizar el tema hasta aquí con los tecnicismos y los neologismos, porque esto vuelvo a repetir, ya lo vimos en clases anteriores, pero para hacer un recordatorio tenemos los tecnicismos y los neologismos. Las grandes ramas de la física lingüística como la medicina, pues van a utilizar palabras apropiadas al tema, ¿verdad? En este caso vamos a establecer que los tecnicismos son todos aquellos que en un momento determinado emplea un grupo seleccionado. Por ejemplo, yo les decía a ustedes que ustedes van a conocer, por ejemplo, que es un tubo de ensayo específicamente. Y para ello, entonces, ustedes, los que estudian medicina, ¿verdad? Van a manejar esa situación. Ahora, por ejemplo, para los que estudian mecánica, pues van a tener otro tipo de palabras técnicas a emplear que en su momento les hacía yo mención, ¿verdad? Les decía, por ejemplo, en palabras coloquiales, que era un lagarto, ¿verdad? Y todos me respondieron que era un trick. En este caso, el aparato, el instrumento, la herramienta, como usted quiera determinar, lo que sirve para elevar el automóvil y poder hacer el cambio de un neumático, ¿verdad? O la revisión de un neumático como tal. En este caso, entonces, cada una de estas palabras van a estar en sintonía a la ciencia, a la disciplina, el arte o el grupo de personas que vayan a pertenecer a esta expresión como tal. Sobre todo dice que son abundantes los tecnicismos en las áreas técnicas, como su nombre lo menciona. Nosotros, por ejemplo, en informática hemos escuchado mucho del escáner, del software, del hardware y de los dispositivos, ¿verdad? Y ahí nosotros entonces empleamos este tipo de lo que se refiere los tecnicismos o también en un momento de los neologismos. El neologismo como tal, ¿verdad? Está incorporado en un idioma y puede ser una palabra técnica o en un momento la necesidad de mencionar a un objeto porque no tenemos una traducción, por decirlo así, para esta palabra. Entonces acá, por ejemplo, la palabra astronauta, pues definitivamente un astronauta es un astronauta y no tiene otra palabra, pasa a ser un neologismo. Televisión, ¿verdad? Esa es la palabra tal cual, solamente que hoy nosotros solamente acortamos esa palabra y decimos, vamos a ver la tele, ¿verdad? Otros dicen es que vamos a ver la TV. O sea, definitivamente, ¿a qué se refiere? A un televisor. Y sobre ello es que nosotros hablamos de los neologismos. Yo voy a concluir mi tema hasta aquí en la página número 7 para lo que corresponde a los temas de esta semana.
Ustedes me indican, por favor, si hay alguna situación que tengan duda todavía con respecto a los neologismos, la formación de palabras de acuerdo a la derivación y la composición, a los préstamos o en un momento determinado a lo que nosotros llamamos morfemas o los monemas. ¿No hay ninguna duda, jóvenes? No, señor, de mi Muchas gracias, Carlos. No tenía ninguna duda. Muy amable por responder. Bueno, con la duda que el compañero me presentaba hace un momento, ayer creo que hubo nuevamente, ¿verdad?, alguna situación con respecto a alguna molestia, incomodidad con alguien. Yo vuelvo a repetir, tenemos que continuar con la base de la lectura. En lo que es el apartado de la tarea, dice claramente las instrucciones. Ahí dice, por favor, que en esta semana tenemos que entregar lo que corresponde al tema, que ya dije que es de la parte 1 a la número 7 o 6:30, digamos, de lo que es nuestro tema para esta semana, de este documento que se está proyectando. Tenemos también la caligrafía. Ahora sí concordamos, ¿verdad?, que es la letra D, y tenemos también el uso de la B como tal, que eso aparece, ¿verdad?, en el folleto que tenemos también subido en plataforma. Y aparte le vamos a sumar el esquema que tienen que desarrollar de la lectura. Y ahí dice claramente las instrucciones que vamos a dividir el folleto en 4 partes. Al dividirlo, estamos tomando 67 páginas. Es decir, como estamos comenzando en esta semana, van a trabajar de la página 1 a la página 67. Y sobre esas 67 páginas que usted haga su lectura, va a realizar su esquema. ¿Dónde va a realizar las tareas? En su cuaderno, a excepción, ¿verdad?, de lo que es caligrafía, porque eso definitivamente va en el cuaderno de caligrafía. No sé si hay alguna duda al compañero que me acaba de preguntar sobre las tareas. Muy bien, estamos entonces. Que tengan un feliz y bendecido día. Pueden pasar, por favor, a su siguiente clase. Feliz día. Adiós, señor. Feliz día. Gracias igualmente. feliz día, señor. Gracias.